Vamos a hablar de circuito RL, circuito RC y circuito RLC. Entonces, ustedes van ya a saber los tres componentes de todo circuito moderno. La resistencia disipa energía, el capacitor almacena energía y el inductor se opone al cambio, es decir, se usa para controlar fluctuaciones de corriente. Por tanto, el inductor ayuda a prevenir que cambios rápidos no surjan de forma instantánea. Por tanto, es muy útil para cuando ustedes ocupan una corriente constante. Ojo, en otras palabras, todo aparato eléctrico funciona con voltaje y corriente de, literal de funcionamiento. Por tanto, un pico de corriente puede quemarlo. De ahí que, por ejemplo, todos mis electrodomésticos los tengo con riletes que tienen sobreprotectores de corriente, etcétera, etcétera. Igual la computadora. Vean que la laptop tienen una batería externa, que supuestamente es para cargarla, pero no, esa batería externa es para convertir la corriente alterna que viene de las fuentes del ICE a corriente directa, es decir, con corrientes constantes para el funcionamiento del circuitaje de la computadora. Entonces, por otra parte, la resistencia puede ser un elemento individual o puede ser la resistencia natural que tenga la bobina. Entonces recuerden que todo objeto tiene una resistencia. Por ejemplo, si es una FEN imperfecta, recuerden que la FEN imperfecta tenía una resistencia interna. Igual con el inductor puede tener resistencia interna. Recuerden que la resistencia nace de las colisiones de partículas cargadas con las paredes que provocan que la estructura cristalina de las paredes se excite y por tanto vibre y libere energía. O también puede haber una resistencia por separado. Entonces, vamos a tener el siguiente escenario. Vean, ¿para qué sirve un inductor? Para oponerse a cambios. Entonces, supongamos que tenemos este circuito. En un inicio tenemos el interruptor S1 y S2 totalmente abierto. Voy a cerrar el conector S1. Lo cierro. Por tanto, va a salir una corriente hacia allá. Bueno, va a salir, perdón, vamos a ver. Sale la corriente. Sale la corriente. Entonces, la corriente, vean que va a llegar al inductor. Entonces, voy a decir que en T igual 0, aprieto el cronómetro, se cierra el conector. Entonces, claro, la corriente no va a cambiar de forma súbita, ¿verdad? La corriente de forma progresiva se va a almacenar en el inductor. ¿Se recuerdan? I minúscula representa la corriente en un instante. Entonces, de nuevo, no va a haber cambio de corriente de forma súbita, ¿no? El inductor va a obtener corriente de forma progresiva a razón de L, la inductancia. Entonces, en el instante vamos a tener un DI de T. Ahora, yo puedo aplicar mis conocimientos de cálculos de voltaje para el resistor. El cambio potencial entre A y B es simplemente la ley de Ohm, donde de nuevo I minúscula representa una corriente variable en el tiempo, es decir, en un instante. Y luego el inductor va a tener una diferencia potencial como la FEN inducida.
Recuerden que esta fórmula la demostramos la semana pasada. Entonces, vean que si la corriente va en sentido en que se indica la figura, y en aumento, entonces, tanto esta y esta son positivas. Es decir, hagámoslo de la forma tradicional. Si yo agarro y yo salgo de acá y doy la vuelta, así, vean que cuando yo doy la vuelta en esta malla, voy en dirección contraria a la tendencia corriente. Por tanto, voy a considerar ambas positivas. Por tanto, apliquemos leyes de Kirchhoff, pero vayamos en el sentido de la corriente. Ahora en el sentido de la corriente. Recuerden, ley de Mayo de Kirchhoff. La suma de voltajes tiene que ser igual a 0. Voy a partir de acá. Voy a dar la vuelta. Vean que voy en el mismo sentido de la corriente. Por tanto, yo sé que, recuerden, regla de Kirchhoff para resistencias. Si yo voy en el mismo sentido, es caída de voltaje. Y para inductores también. Por tanto, vean que me queda FEN menos la caída de voltaje de la resistencia menos el cambio de la FEN inducida en el inductor. Esto es igual a 0. Ahora, si yo despejo este término, vean que voy a obtener algo como E menos I por R es igual a L de I de T. Por tanto, DI de T es la FEN menos I por R entre la inductancia. Entonces, cuando yo cierro el interruptor, vean que yo estoy en una conexión serie entre una resistencia, un inductor y la FEN. Por tanto, vean, ¿qué estamos aprendiendo? Conforme más grande sea la inductancia, con más lentitud, y eso es fundamental, conforme más grande sea la inductancia, con más lentitud va a crecer la corriente, porque recuerden, la inductancia L se opone a se opone al cambio. Por tanto, si yo quiero que no haya fluctuaciones muy abruptas, es decir, que el cambio sea progresivo, voy a aumentar L. Entonces, conforme la inductancia de mi solenoide o inductor sea más grande, la corriente va a ir de forma más progresiva, es decir, va a crecer de forma más lenta. Además, conforme yo aumento I, vean que ese término también va creciendo. Vean que es proporcional ahí. Por tanto, a razón de ese incremento, se va haciendo cada vez más pequeño. ¿Y por qué más pequeño? Porque vean que tengo un L. Ahora, después de un cierto tiempo T' arbitrario, vean que la corriente va a tender a la corriente mayúscula, donde corriente mayúscula representa el valor estable. Provocando que no haya cambios. Es decir, el DI de T final tiene que ser 0 una vez que todo el inductor esté, por así decirlo, cargado. Entonces, recopilación.
fundamental. En el instante en que S1 se cierra, en ese instante la corriente es igual a 0. Y la resistencia es igual a 0. Por tanto, vean que la ecuación de I de T es vean, apenas yo cierro el inductor, apenas está cruzando la corriente, por tanto, ese término no existe. Por tanto, al inicio, la derivada vale esto. Al final, bueno, al final es cuando yo estoy con I estable, la corriente mayúscula con los constante. Pues claro, al final de un cierto tiempo 3, bueno, pues sí, la corriente fue pasando, fue pasando y se fue estabilizando. Por tanto, al final cuando se estabilice, ya no hay cambio de corriente con respecto al tiempo, es decir, la derivada vale 0. Por tanto, con base a esta ecuación, ese término cuando t es mayor que 0, es decir, cuando pasó un buen tiempo, vale 0. Y bueno, después de un cierto tiempo, ya I minúscula se convirtió en I mayúscula. Se estabilizó. Por ende, despejando, obtengo esto. ¿Qué estoy viendo? Estoy viendo que la corriente, cuando yo cierro el circuito, la corriente va aumentando de forma progresiva. No lo hace de golpe, porque para eso está el inductor. Hasta estabilizarse en un punto final, cuando la tasa de cambio es igual a 0 porque es constante, con este valor. Chicos, chicas, consulto la forma más honesta posible. ¿Cómo vamos? Esta ecuación, vean que nace de hacer ley de Mayo, de Kirchhoff, ¿verdad? Me queda Phi menos I por R menos L dt igual 0. Entonces, yo quiero obtener cómo varía la corriente en función del tiempo. Entonces vean que por ahora tengo esto. I dt es igual a la Phi entre L menos R entre I. Entonces, voy a despejar el day. Es decir, aunque los físicos no, aunque los matemáticos detesten que los físicos hagamos esto, voy a hacer esto. Entonces, ahora voy a jugar un poquito. Voy a multiplicar. Vamos a ver.
Con un poquito de álgebra ustedes pueden llegar a esto. ¿Cómo se hace? Bueno, simplemente eh, de esta a ambos lados multipliquen por un L entre R. Por ahí tienen que salir rápido. De hecho, hagámoslo. Tengo esa integral. Entonces, bueno, tengo esa ecuación. Voy a multiplicar a ambos lados por R por L entre R. Entonces, claro, vean que me queda. L entre R por DI es igual al DT fen entre R, porque vean que las L se cancelan, menos I. Ahora voy a sacar un menos adelante. Entonces me queda menos dt y menos por último que yo quiero integrar a ambos lados. Entonces yo todo lo que tenga variable i de un lado, todo lo que tenga variable t del otro lado. Es decir, todo ese término va a ir abajo a dividir. Y vean que aquí tengo multiplicado L por R. Este L por R lo voy a pasar al otro lado, invertido obviamente, o un negativo. Pues bien, he llegado a la ecuación que quería llegar. Lo que queda es, yo no quiero los cambios infinitesimales, yo quiero la totalidad en mi proceso. Por tanto, lo que va a hacer es integrar a ambos lados. Integral, yo comienzo en un cierto cero, porque al inicio no había carga, hasta un cierto y arbitrario. Y voy a integrar desde un cronómetro igual t0 hasta un cronómetro igual t. Entonces, claro, vean que esta integral voy a tomar una variable opcional. Claramente se interpreta el logaritmo, pero en el caso que no lo vean, sea W y menos E entre R. Por tanto, TW es DI. Entonces, vean que ahora tengo la ecuación así. Si ustedes no ven el logaritmo, por eso lo estoy haciendo manualmente. Entonces me queda la integral desde cuando la corriente vale 0, W vale menos, ojo, cuando la corriente vale 0, W vale menos la fe entre R. Cuando la corriente vale I, pagar un arbitrario, W vale I menos fe entre R. Entonces aquí me queda dw entre W, okay, todo esto es W, igual a, esta integral es muy sencilla, es menos R por L por T. Ahora, integral de dw entre W es como la integral de dx entre x, ¿verdad? Esto es logaritmo.
Entonces, logaritmo de W evaluado desde menos hasta es igual a, bueno, evalúo los límites. Me quedaría logaritmo de esto menos logaritmo de esto. Vean que por propiedad del logaritmo de A menos logaritmo de B es simplemente logaritmo de A entre B. Por tanto, yo puedo juntar lo anterior, me quedaría logaritmo de I menos la F entre R entre menos F entre R. Es igual a menos RT por L. ¿Cuál variable es la que yo quiero encontrar? Yo quiero encontrar I, porque I es lo que está variando. Por tanto, tengo que despejar eso. Entonces, aplico la vieja confiable, operación inversa. La inversa del logaritmo natural es el exponente, es decir, elevo a ambos lados por un exponente. Que en el fondo es uno de los teoremas fundamentales del cálculo, ¿verdad? Porque en el fondo estamos aplicando el teorema fundamental del cálculo, aunque ustedes no lo vean. Entonces, exponencial de un logaritmo es literal la función. Por tanto, ahora lo que me queda es despejar. Bueno, ya está despejado, en realidad lo que ocupo es... Este lo quiero dejar solito. Entonces, por tanto, este pasa al otro lado positivo. Entonces, voy a sacar a factor común la F entre la resistencia, es decir, tengo esto. Pues claro, saco a factor común la F entre la resistencia. Hice algo mal, ¿verdad? Sí, hice algo mal. Sí. Se me olvidó aquí elevar también al exponente. Entonces voy a corregir los últimos términos.
Entonces, ahora sí. Estamos obteniendo esto. Que la corriente en un circuito RL estaba por esa expresión. Donde recuerden, la FEN es R por I. Por ende, la FEN total entre la resistencia es el I total. Entonces, noten, la corriente es I por 1 menos E menos R entre L por C. Donde, chicos, voy a introducir un parámetro llamado tau. Sea tau, letra griega, relajación. Tau va a ser R entre L. Es un parámetro muy importante porque eso te dice qué tanto la corriente va a ir alcanzando su punto máximo. Entonces, ahora recuerden que el voltaje de un inductor es L por DI de T. Entonces, usualmente queremos también el DI de T. Simplemente tenemos que agarrar esto que acabamos de demostrar y derivarlo con respecto al tiempo. La derivada en realidad es muy sencilla porque haría I por exponente de menos RL entre T por un factor de R entre L. Entonces ya tenemos la derivada de corriente con respecto al tiempo. Con esto terminamos esta breve demostración. Entonces, esta es la ecuación a la cual llegamos, la corriente en un circuito RL, y esta es la ecuación que llegamos con la derivada de I con respecto al tiempo. Además, le vamos a llamar constante del tiempo o parámetro de relajación como tau es igual a L entre R. Y una vez que ustedes obtengan esto, vean esta ecuación. Esta ecuación te habla de la potencia, ¿verdad? La potencia es multiplicación de la FEM por I, es I cuadrado por R más LI de I de T. Entonces vean que para sacar la potencia ustedes ocupan esta derivada. Si no ven de dónde salió esa potencia, vean que teníamos FEN menos I por R menos L de I de T, que es el voltaje en el inductor, es igual a 0. Entonces, despejo me queda I por R más L de I de T. Si yo quiero la potencia, recuerden que la fórmula de la potencia es voltaje por corriente. Entonces multiplico todo esto por voltaje por corriente y automáticamente tengo la potencia de ese circuito. Entonces, con esto terminamos este primer análisis RL.